más. Pero bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente y por qué habéis venido todos tan tarde que no había manera de... Estamos aquí esperando y han decidido venir a las 8:00. Bueno, es Valencia y funciona así. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Cómo estáis? Nosotros también estamos fatal. Espera que me coloque mi micro de streamer. Sí. Para tener las manos libres para no utilizarlas para nada, porque voy a estar así. ¿Cómo se siente venir para vernos leer un par de PDFs e improvisar una entrevista a el Nega, que nos va a acompañar hoy? Un aplauso para él, por favor. Bueno, queríamos hacer el especial Navidad, que ya es tradición, pero la verdad es que todas las cosas de la Navidad ya las hemos dicho otras veces, todo esto de tu cuñado, tu cuñada, no sé qué, la familia de mierda. De hecho, yo quería comentar algo sobre el tema de la Navidad y sobre el tema del cinismo este de odiar la Navidad, que creo que se ha dado un poco la vuelta, ¿no? Total. Se ha puesto tan de moda odiar la Navidad que ya no es cool odiar la Navidad. Ahora es guay ir a tope con la Navidad. Y yo empiezo a respetarla mucho. Yo ahora mismo ya estoy en el respeto máximo a la Navidad. A la Navidad. Me mola la Navidad y bien, y a recibirla con mucho... Bueno, esto creo que empezó el momento en el que yo empecé a disfrutar de que me regalaran calcetines. Aquí está mi madre, que es la principal precursora del regalo de calcetines, y hubo un día, no sé cuándo fue, antes de la pandemia, que de repente te empezó a venir bien. De repente me hizo ilusión. Yo este año yo he mirado mucho batín también, o sea, como que valoro mucho el batín y el albornoz de calidad. Claro que sí, o sea, de calidad. De calidad. Muy importante. Se ha pensado en invertir como 100, estoy pensando si invertir unos 100 pavos en un batín. No hay vergüenza en nada, en absoluto en eso. Pues sí, haya empezado. Yo este año además he sido bastante feliz porque creo que está acoplando algo. Paul, quizás. Sí. Bueno, este año he vivido una Navidad bastante guay porque en mi familia hubo la típica discusión navideña a gritos, pero esta vez no la protagonicé yo. Ah, ¿no? ¿Se puede contar algo o no? Bueno, se puede contar un poco, pero venga, fue pues como mi madre acabó gritando, no puedo más, no puedo más. Y no yo no podía más. Estaba hasta el coño de su familia, que es algo que siempre pasa, pero normalmente me pasa a mí. Y esta vez yo estaba súper chill y súper feliz y la verdad es que está muy guay lo de no ser la única, ¿no? Ver que en tu familia es algo compartido. Siempre hay un placer al ver arder las cosas, ¿no? Exacto. O sea, era un poco en Valencia somos expertos en eso. El meme del perrete ese, de I'm fine, y todo ahí. Está todo bien, sí, sí. Bueno, a ver, me identifico un poco con tu madre también, con el tema de no odiar a la familia, pero sí, no puedo más. De hecho, mi sección va a ir sobre no puedo más. Vale. Pero veremos. Pues bueno, empezamos si quieres con nuestro Cosas que no. Los que escucháis el podcast sabéis que aquí pues tenemos cortinillas, esta vez pues no las tenemos. Las cortinillas no, cuando tengamos un técnico, que será algún día. En algún momento, no sé, ya nos pinchará las cosas, pero no me da la vida para pinchar cortinillas ahora mismo. Bueno, pues mi cosa que no es esta gente que dice, especialmente en Navidad esto se ve, ¿no? Que dice que su empresa es como una familia. Ajá. O sea, esta gente cuidado, es mala persona. O sea, como que en esta empresa somos una gran familia. Eres un hijo de la gran puta, tío. Eres un hijo de la gran puta. Sí. ¿Cómo que en esta empresa somos como una gran familia? A no ser que sea una empresa familiar, que en este caso es literal, que sois una gran familia. Pero si no te une ningún vínculo familiar con tu empresa no puede ser tu familia. Y si la consideras tu familia, no estás bien. No estás bien. Vas a sentir una enorme decepción en algún momento de tu vida. Y además, de verdad, pienso que es mala persona. No creo que se pueda ser buena persona si consideras a tu empresa tu familia. A ver. Pues así, ¿no? A ver, puede ser, pero no, en realidad. En realidad no. Toda la razón. Mi cosa es que no. Es algo muy concreto y muy específico que creo que todo el mundo se va a sentir muy identificado, aunque probablemente nosotros lo hemos protagonizado alguna vez, como casi todas las cosas que no, en realidad. Y es, la gente concretamente puede abarcarse a otros comercios, pero concretamente de la panadería, sobre todo la gente que está delante tuya en la panadería. Y no solo pide un pan de a cuarto como las personas normales, sino que empieza a pedir una unidad
de cada cosa que tienen en el mostrador. Una empanadilla de espinacas pequeña, pero una de pisto, ese pan, pónmelo más duro, pónmelo más blando, y no lo soporto. Y ya engancho un poco también con las personas que van delante tuya en el Mercadona y que se sacan el monedero justo cuando les dicen lo que tienen que pagar, no antes. Ya, eso da rabia, ¿eh? Y no lo puedo soportar. A mí me pasó el otro día que fui a la panadería el día de Nochebuena a comprar pan. Yo, la verdad, no suelo comprar pan, pero mi familia me lo encargó. Hay que comprar pan. No sé por y qué, me encontré con una cola eso. kilométrica y viví ese momento en el que las señoras, a las que yo respeto porque aspiro a ser una de ellas, claro, que se intentan colar, pero vi una señora con una técnica muy pulida que fingió una cojera. O sea, estoy segura de que esa señora... Quiero decir, estoy segura de que no es solo la vieja, pero no tiene... Y llegó ahí como, ay, la pierna. Y yo le dije, ahí hay una silla, señora, siéntese y espere su puto turno. Y espere su turno. ¿Qué prisa tiene? Pero por otra parte me pareció muy guay. O sea, aspiro a ser esa señora ya con técnicas depuradas, ¿sabes? Está guay. Claro. Tomo nota, ¿eh? No descarto fingir yo algún tipo de... Claro, esa es una de las señales. En realidad, tú vas madurando, digo madurar como es envejecer realmente, y vas cogiendo todas esas técnicas para decir, mira, llega un momento en que voy a ser el agresor y no el agredido. Entonces me voy a aprovechar de absolutamente todas las cosas. Que es un poco lo que me pasa a mí con ciertas cosas de la circulación y el coche que hago que no debería hacer. Como usar el carril de aceleración para... bueno, da igual. No quiero seguir por ahí. No nada peligroso, pero es movidas mías y de la liana. Bueno, tengo agua. Eso quiere decir que puedo hidratarme. Claro. Y podemos empezar con mi sección, si te parece. Perfecto. Que va... está dura la cosa, ¿eh? O sea, 2023 ha sido un... Hay una cosa que me gusta mucho de criticar el año que se va, que también es un poco como criticar la familia, que está como muy de moda, ¿no? Tú dices, menuda mierda 2023, y todos dicen, pues, la verdad es que sí, ¿no? Es que a no ser que te haya pasado algo especialmente bueno, lo que sea, mi vida ha girado mejor, no sé qué, tú criticas el año en concreto y dices, efectivamente 2023 es lo peor que me ha pasado. Pero bueno, seguramente eso es más universal en Argentina, por ejemplo. Bueno, en mi caso... en mi caso es bastante universal en mi entorno porque, bueno, básicamente yo me rodeo de cuarentones divorciados con vans y estamos todos mal. O sea, no conozco un solo cuarentón que esté bien de la cabeza. Hemos estado todos muy mal y 2024... no sé yo qué deciros, ¿eh? Claro, yo creo que estamos todos mal en general, quiero decir, todos. Bueno, pero yo vengo a reivindicar que, de verdad, los de nuestra generación, que se nos ha juntado la crisis de los 40 con la pospandemia, estamos peor. Estamos muchísimo peor. Y en mi entorno esto se cumple bastante. Entonces, en 2023, pues bueno, pues yo no sé cómo conservo el pelo, porque mi único objetivo era llegar a 2024 sin estar calva, porque era todo lo que aspiraba y bueno, lo he conseguido bastante. Nunca sabes cuándo te puede pasar, ten cuidado. Sí. Bueno, va, empieza tu sección. Venga, voy a empezar mi sección, que madre mía, menudo día he escogido para hablar de este tema. Pero vamos allí. Monty, maravilloso. Ahora es cuando procedo a leer el PDF. Por el que habéis pagado para verme a mí leerlo. Pero bueno, voy a intentar hacerlo con la mayor gracia posible, que me caracteriza. Monty, maravilloso público. Este 2023, para variar, no ha sido fácil, como estamos diciendo ahora mismo. Estar vivo en una sociedad capitalista es complicado si tienes que trabajar para obtener dinero. Uno se hace un podcast y un Patreon esperando dar el campanazo como la pija y la kinky y ser un privilegiado más esnifando coca en un baño de malasaña con Robert Bodegas, y en cambio aquí estamos, fieles a nuestros ideales feministas y anticapitalistas, porque nadie nos ha tentado con otra cosa. No nos ha quedado más remedio, la verdad. Que la verdad que yo no me traicionaría así, y menos por cumplir un sueño basado exclusivamente en salir por la noche a menos 10 grados centígrados y hacerle la pelota a madrileños con el talento de haber ido al mismo colegio que la estrella de moda. Pero me gustaría al menos tener la oportunidad de rechazar alguna propuesta que nunca llega. No, la verdad. Poder decirle que no a Podimo estaría guay, pero por lo que sea no está pasando. Por lo que sea, nadie quiere saber nada de nosotros. El caso es que como no tenemos dinero, pues hay que hacer cosas que a veces no queremos. Ahora sí que está acoplando. Hola, sí. Hey.
Qué desagradable, Marcos. A ver, el caso es que como no tenemos dinero, pues hay que hacer cosas que a veces no queremos. Y cuando acabamos de hacerlas, tenemos que hacer otras cosas para mantenernos vivos. Como un mínimo de decencia. Para mantenernos vivos con un mínimo de decencia. Ya sea ir a comprar, lavar los platos o afeitarse la cabeza. ¿Monty? Odio afeitarme la cabeza. Tú no sabes lo cruel que es para los calvos su relación con su pelo. Porque pelo tenemos, pero no por igual, en toda la cabeza. Y ahí estás tú cada 2 días pasándote la maquinilla para dejarte calvo de verdad y no ese césped de campo de tercera regional que te sale a la que te descuidas. Un drama. También es un drama el de la mujer con pelo, pluriempleada, porque cuando tienes el pelo ni liso ni rizado y vives en Valencia con esta humedad y tienes que sacar hueco entre los 18 trabajos que tienes para intentar pagar tus movidas, para lavarte el pelo y planchártelo, que eso son 2 horas. Eso es un drama también, ¿eh? ¿Vosotros lo hacéis, lo de apuntaros en la agenda el día de lavar pelo? Sí, ¿no? Vale, no soy la única. ¿Cómo es? Y cuando ya acabamos esas tareas que nos vuelven personas funcionales, nos queda supuestamente un ratito para hacer lo que nos apetezca, lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de los animales. Pero no nos da. Querido público, no nos da. Vivir es agotador, divertirse es agotador, hasta relajarse es agotador. Hay 1000 cursos, vídeos y movidas para relajarse un fin de semana en no sé qué pollas de sitio de la hostia. No quiero relajarme, solo déjenme hacer nada, déjenme en paz. No tengo energía para, valga la redundancia, nada más. Bueno, obviamente estoy exagerando. No. Por favor, invítenme a hacer cosas, aún estoy vivo y tengo mucho que ofrecer, como callarme todas las quejas que me surgen en la mente cuando me invitan a sitios porque prefiero irme a casa a los 5 minutos de llegar. El caso, a ver si arranco ya con el tema, es que la vida está muy difícil porque no hay dinero, Monty Peiró. No lo hay. Y quería recalcar este hecho porque este año se ha puesto de moda la salud mental, que ya lleva un tiempo empujando, pero creo que 2023 ha sido la gran explosión y no es casualidad. Y no es casualidad que sea rebufo de la pandemia. ¿Y qué relación tiene la salud mental con no tener dinero? Toda. Obviamente. Voy a aprovechar la energía que se respira en los directos para cruzar algunas líneas que me da mucho miedo cruzar habitualmente. Porque con la salud mental no se debe jugar así como así. Y por eso quería dejar por delante que ya podemos tirarnos los cacharros a la cabeza y aguantar miles de pufos intentando sacarnos el dinero aprovechándose de nuestros problemas de ansiedad, que si el capitalismo no nos estuviese exprimiendo hasta la última gota de sangre, muchos ni se plantearían lo que les pasa en la cabeza. A muchos no se les pasaría nada en la cabeza. Y es que muchas veces lo que nos pasa en la cabeza es que la vida no nos da. Monty Peiró, no nos da. Y nada mejor que plantear en una sección en directo con público que rajar de la moda de la salud mental. Porque me gusta ponérmelo difícil. No he tenido un noviembre y diciembre de mierda para acabar haciendo chistes de Pablo Motos, que es ir a lo fácil. Y que por supuesto vamos a hacer también. Por supuesto. Si es que Pablo Motos es lo que tiene. A ver, venga, disclaimer. Por si no fuera suficiente todo el disclaimer que he hecho previamente. Porque el tema lo requiere. Y no somos unos gilipollas con un podcast que dicen lo primero que se les viene a la cabeza. La salud mental es muy importante. Y que en 2023 se haya hablado largo y tendido de ella y que las nuevas generaciones la tengan tan presente es la hostia. Y es un gran avance respecto a los terribles 90 donde crecimos tú y yo, Monty Peiró, donde ser el más chulo y el psicópata del barrio era lo más guay. Sí, es importante matizar esto porque nuestra postura no es la de generación de cristal. En nuestra generación nuestros padres nos pegaban puñetazos y hemos salido súper bien. Que yo tenga 3 denuncias de violencia de género y haga 6 años que no pago la pensión de mis hijos es culpa de Irene Montero. No es eso. Dicho esto, vamos con el raje, porque la salud mental en redes me está empezando a taladrar la cabeza. Llevo meses barruntándolo, pero lo que me hizo traer esta sección al directo de hoy fue un meme que decía básicamente que la persona que compartía este meme estaba decidida a estar por fin en una relación con alguien que se preocupe de verdad por dicha relación, por su salud mental y apoye sus sueños. Por lo que sea, al ver esta imagen, entré en cólera y decidí que ya no podía más. Y muchos pensaréis, ¿pero qué coño te pasa? ¿Qué hay de malo en que la gente desee tener una relación sana con otra persona, empática y que la cuiden? Pues nada y todo, querido público. Me hace gracia lo de querido público, no sé por qué.
Llevamos literalmente una eternidad sin tener en cuenta la necesidad de exigir que la gente nos trate bien. Sin ir más lejos, el año pasado hablamos muchísimo de este tema, sobre todo tú, Monty Peiró. Por lo que sea. Estaba yo el año pasado un poquito. Pero mucho me temo que el enfoque se está deformando bastante, como viene siendo ya habitual en el campo de la salud mental desde hace muchos años. Ya suenan a viejos los primeros coaches o coño se llame, que nos prometían el bienestar en 10 sencillos pasos si comprábamos su libro. Pues ahora más de lo mismo. Y bueno, da igual el tema. Cuando algo se pone de moda, pasa a dar asco automáticamente. Pero toda esta turra no os la estoy dando porque se haya puesto de moda, sino porque la peña empezó desde que surgió el término personas tóxicas, una deriva basada en echarle la culpa a los demás de sus movidas. Que ojo, no digo que no ocurra, pero mucho cuidado ahí. Sí, esto es fuerte porque todo el mundo tenemos personas tóxicas a nuestro alrededor, pero yo aún no he visto a nadie que diga, que la tóxica soy yo. Y ¿qué puedo hacer, por favor? Reformulando la mítica... dejar de ser tóxica. Exacto, quiero dejar de ser tóxica. Y reformulando la mítica frase de Sartre, los tóxicos son nosotros siempre. Y no sé, Cari, a lo mejor pues si todo el mundo es tóxico menos tú, igual hay que darle una vuelta, claro. Atacabos. Y más concretamente vengo a hablar del término más deformado en los últimos meses que trata este tema, la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva fue un concepto que apareció en todas las vidas de aquel que tenía una cuenta de Instagram y seguía a cualquier influencer psicóloga que por lo que sea también hablaba de relaciones abiertas. Hoy en día no tienes futuro en Instagram como psicólogo si no hablas de poliamor, que ese es otro tema del que no voy a hablar. Por lo que sea, Borja se ha reído muchísimo. Somos una generación que tiene ansiedad cuando le llaman por teléfono. Vamos a llevar bien tener relaciones con varias personas y todas superó con eso. Claro que sí. Suerte. Pero repito, no voy a hablar de este tema, ¿vale? En otra ocasión, el año que viene, en 2024. El caso es que la responsabilidad afectiva estuvo muy guay un tiempo porque ponía nombre a una necesidad nueva. El derecho a pedir que nos traten bien y tengan en cuenta nuestras emociones. Algo que, como he dicho anteriormente, no estaba muy claro hace unos años. Pero claro, como la gente está en la putísima mierda porque el capitalismo nos come, Monty Peiró, automáticamente la gente, como con el concepto personas tóxicas, dijo, obviamente la gente no tiene responsabilidad afectiva y me trata mal. Ese es definitivamente mi problema. Y sí, entiendo que todo esto es transversal y multifactorial. El feminismo ha izado la bandera de la responsabilidad afectiva porque es bastante real que los tíos, el tema de responsabilizarnos de las emociones ajenas, como que no lo llevamos bien. Y de las propias incluso. No llevamos bien distinguir una emoción propia, como tú bien dices, Monty Peiró, distinta al hambre y la sed, como para hacernos cargo de las emociones de otros. Una movida. Pero es que ya no puedo más. No puede ser que todos seamos víctimas de gente sin responsabilidad afectiva. Aquí hay alguien demandando responsabilidad afectiva que no se ha mirado en el espejo últimamente. A ver, ¿por qué está lleno de historias de Instagram pidiendo responsabilidad afectiva y ninguno ofreciendo responsabilidad afectiva? En plan, hola, soy un tipo muy responsable afectivamente y busco gente de la que responsabilizarme. A ver, si yo veo a un tío que dice eso, red flag, vamos, violador, te lo digo ya, o sea... No hay salida buena con esto. No hay salida buena, es verdad. Me has desmontado la movida, Monty Peiró. Hombre. Pero bueno, el caso es que es todo peña pidiendo, cosa que también entiendo, por otro lado. Que os digo una cosa, empiezo a no tener la sensación, sino la certeza, de que más que alguien responsable afectivamente, lo que busca la gente es alguien que aguante sus mierdas sin rechistar. Que nos empezamos a conocer, Peñita, que ya son muchos años en Instagram... y se nos acaba viendo el plumero a todos. Que tener un problema X no te da carta blanca para tratar y exigir a la gente lo que te venga en gana. Todo hay que verlo y hablarlo, gente. Por no hablar de que los temas tendencias se vuelven modas que la gente comparte en redes casi por inercia. Ahora estamos en el arco del genocidio de Israel en Gaza, el cual se diluirá, no sé por qué, diluirá, me rindo, diluirá. Se diluirá desgraciadamente con el tiempo, pero hay arcos más generales y recurrentes y la salud mental es uno de ellos. La gente siempre vuelve con el tema cuando alguien le cancela una cita para el café exigiendo más responsabilidad afectiva y siempre va a reivindicar cosas de los demás que le molestan en plan, nadie acepta que me gusta cazar gatitos con una escopeta de perdigones. Mirad,
La vida es una puta mierda con algún momento brillante aislado que no aporta gran cosa al resto de tu existencia. Básicamente como una peli de Zack Snyder. La gente está mal y muchos de nosotros hacemos lo que podemos. A veces somos empáticos, a veces no lo somos, a veces uno necesita que le cuiden, a veces puede tolerar que le traten con más dureza porque su entorno está muy convulso, etc. Mira, yo estoy de acuerdo en que hay que comunicarse. Háblense, mi gente. Mi gente, he puesto aquí mi gente. Está bien, está bien. Está guay. A mí me gusta eso. Intenten entenderse, porque esto siempre es una movida de dos. Y por mucho que te hayan jodido en el pasado, la nueva persona que llegue no tiene la culpa de nada. No vale el exigirle un máster en la jodida responsabilidad afectiva. Y que sobre todo tengamos en cuenta que la vida no nos da. Que tenemos padres, hermanos, primos, amigos, jefes, compañeros de trabajo, todos pidiéndonos cosas y la vida no nos da. Que la responsabilidad está de puta madre, pero no lo es todo. Que esa es otra. Ahora parece que la gente lo único que busca en una relación es esta responsabilidad y, a ver, es mentira. Obviamente las relaciones no surgen porque alguien es responsable afectivamente, sino porque conectamos con ella por X motivo, ya sea el humor, la ideología, la forma de comunicarse o ver la vida, el atractivo físico. La responsabilidad afectiva parece que es algo que viene luego para lanzársela a los demás como reprimenda. Y no sé, ese rollo no lo compro. Para mí, y ya para acabar, no os preocupéis, la responsabilidad afectiva es un poco como los activistas que lo petan y empiezan a ganar pasta. Al final, lo que quiere la gente es que le den besitos, que le hagan caso un rato y esnifar coca con Robert Bodegas en un antro de Madrid. Pero queda de puta madre decir públicamente que te preocupan mucho las cosas importantes. Y lo que me jode es que debajo de tanta apariencia hay de verdad gente que lo pasa mal y sus reivindicaciones quedan sepultadas en un mar de necesidades no legítimas, como el Estado de Israel. Porque al final, si todo es responsabilidad afectiva, nada es responsabilidad afectiva, convirtiéndose en un concepto vacío más que apuntar en la lista de términos cool que ahora dan vergüenza ajena, como el de personas tóxicas. Claro, es que al final todos estamos a favor un poco de la salud mental, porque es tan obvio como decir que estamos a favor de comer o de dormir. ¿No te jode? Pues claro que lo estamos. ¿Quién quiere estar mal de la cabeza? Yo no. Yo tampoco. Y lo estoy. De lo que no estamos tan a favor es de revisarnos cuál es nuestra responsabilidad colectiva y sobre todo de las implicaciones en la salud mental de vivir en una sociedad capitalista que tenemos integrada hasta el tuétano. A mí me chirría muchísimo la deformación del autocuidado. Porque bajo ese paraguas he visto a la gente hacer cosas horribles a los demás. El autocuidado es muy importante, pero ojo, porque es que al ritmo que vamos, Daniel Sancho va a acabar diciendo en su juicio que mató a Edwin por autocuidado y el juez le va a tener que absolver, porque claro, el autocuidado es muy importante. La gentuza más egoísta, narcisista e hija de puta que conozco, además de decir que es su empresa, es su familia, están a tope con el autocuidado. Ojo ahí. Rosa Peral pegándole fuego a su ex, autocuidado. Clara Chía comiéndose la mermelada de Shakira, autocuidado. Melendi saca disco, autocuidado. Ocupo Palestina, creo un apartheid y comete un genocidio, autocuidado. Claro que Uy, sí. necesito un poquito de espacio vital y invado Polonia, autocuidado. Si el autocuidado no lo entendemos en un marco comunitario y social, al final solo tenemos el egoísmo de siempre, pero con una tipografía bonita en Instagram. Una cosa es que te pongas una mascarilla hidratante coreana y otra que seas una rata de dos patas. No sé si se me entiende. Se te entiende. Y en general me da un poco la sensación de que todo lo que concierne a la salud mental, si no lo enmarcamos correctamente, corre el riesgo de reformularse en justificaciones neoliberales e individualistas que nos dejan en el mismo sitio que ya estábamos, pero ahora con un nuevo vocabulario que nos permite hacer lo que nos sale de los cojones sin tener en cuenta a los demás. Qué maravilloso, Monty Peiró, cómo resumes en 2 minutos toda la turra que he hecho yo, pero es fantástico. Autocuidado. Autocuidado, sí, supongo que es todo autocuidado. A ver, obviamente la responsabilidad afectiva creo que es uno de los descubrimientos de 2023 para bien y para mal. Creo que sí, pero es que al final la gente también por responsabilidad, o sea, todo se deforma y es de no, es que estoy siendo responsable efectivamente conmigo y por eso pues te hago un ghosting. Porque yo he visto a gente justificar el ghosting como autocuidado también. Entonces ya, claro, al final estamos un poco en lo de siempre. No sé qué pensáis, no sé si alguien quiere aportar algo. Esto... Estás muy condenada ahí, sí. Bájalo un poquito que me está acoplando. Nos está acoplando que flipas, sobre todo Monty Peiró. Sí. Pero el acoplamiento no te está haciendo ninguna justicia. No, bájalo un pelín. Y no lo mereces. Y bueno, si nadie quiere comentar nada del tema, pues vamos a pasar a la entrevista. No, hombre, ¿qué van a hacer? Hombre, pues sí, pueden hablar, ¿no? ¿Pueden hablar? ¿Alguien está en desacuerdo con todo lo que hemos dicho? Obviamente no. Vale, pues pasamos a la entrevista con Nega. Ese aplauso fuerte. Un aplauso para Nega, venga.
Ole, 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 ole. Venga, va. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? Cansado. Cansado, tanto. No importa cuándo te pregunte esto. ¿Tanto tiempo he hablado? ¿Cuánto tiempo he hablado? Pues ¿Tanto te ha agotado? mucho. Muchísimo. Bueno, no sé, los que escuchéis... Le ha salido del alma. Los que escucháis Todo Mal sabéis que en nuestras entrevistas con artistas solemos centrarnos en la parte menos bonita del éxito, nos gusta hablar de las miserias y solemos empezar con ¿cuál es la miseria más grande que te ha traído a ti al mundo del rap? Bueno, pero preséntale un poco, ¿no? Que la gente lo conoce, el Nega, el Richie, de los Chicos del Maíz. Ya está. La mejor presentación que... Rapero, escritor, productor, amigo, ahora mi editor también. Editor. Aprovecho como su editor para recordar que tenéis el libro. Exacto, podéis compraros mi libro aquí. Pues el momento más miserable, el más reciente fue hace nada en México. Bueno, estuvimos de gira en Latinoamérica y aparte de pillar chinches en el hotel. No está Muy bien, bien. eso no está bien. Pero bueno, no quiero que suene esto colonial. Hace poco en París ha habido una plaga de chinches. Sí, el chinches. La gente seguía dice chinches en México y dice, no, claro, son países tal. Está pasando en el centro de París también. Sí. En París hay franceses, o sea que... Es bastante peor que los chinches. Pero bueno, eso fue el colofón, ¿no? Llegamos al hotel y me dan la habitación, tal, el hotel aparentemente bien, porque es un poco, ahí está la trampa, aparentemente parecía todo limpio. Abro la puerta del baño y me encuentro ahí una rave de cookies. Vas ahí, ti. Y yo, bueno, pues nada, voy abajo a ver. Bajo, le digo a la chica de recepción y me pasa esto, no creas que se inmuta. Ahorita, esto sí lo denuncio, en México lo de la ahorita, lo de que se lo tomen todo con tanta calma, me pone súper nervioso. Que creo que es tremendo eso. Necesitas que la gente se agobie. Sí. Si estás todo agobiado, además, los eso demás es como también. muy europeo, ¿no? Llegar allí con ese estrés permanente y ahí se lo toman todo con mucha calma. Y yo, tía, te estoy diciendo que tengo cucarachas en el baño, tal. Nada, me cambian de habitación y lo mismo, abro la puerta y en el baño me encuentro ahí, el concierto de los Queen en Wembley con las cookies. Bajo de nuevo... me dan otra habitación, esta vez digo que venga alguien conmigo porque no creas que la suelto yo o algo. Viene A ver, podría ser, hay un gente chico para del todo. hotel, un chaval del hotel, y digo, abre tú la puerta para que no... Y me encuentro lo mismo. Y yo, pues nada, ya... Digo, es que mira cómo tenéis el pasillo de... Los pasillos eran de moqueta. Claro, la moqueta, si no la limpias cada media hora, todo de migas, de hotel de 3 estrellas, fugaces. Y bueno, me suben al último piso, que ahí las cookies no llegan. Y nada, parecía que bien, pero al día siguiente me despierto y chinches. Chinches. O sea, Todo el brazo, los brazos, las piernas. Bueno, los chinches los conoce Martín, porque una vez en Barcelona estuvo en un pensión Manolo, lo hospedaron. Y si te pican así como en fila, son como puntitos así en fila, te hacen pupitas. Pues esa fue... Bueno, hay muchísimos más, por supuesto. A ver, quizás recibiste... En el mundo de la ocupación y podía contarte estancias en ocupas, sin agua corriente, preguntar por un baño mea en cualquier rincón, ¿sabes? Claro, sí. Quizás recibiste un poco tu merecido porque fuiste un poco prejuicioso con las cucarachas, que en teoría las cucarachas no nos hacen nada físicamente. No nos agrede. Producirnos asco. Claro, igual era mejor la cucaracha que el chinche, ¿no? Claro, Claro. A lo mejor te estaban poniendo... No te muerden y te chupa la cucarachas, sangre. los chinches no los ves, pero sí que te... Te estaban poniendo en la planta de las cucarachas por tu bien. Y la tía diciendo, Sí, claro, pues nada, sí, ahora chinches. este va de fino, pues Ha jódete elegido y- chinche. Ha elegido chinche. Estos españoles, la verdad es que no tienen mucha idea. Bueno, la ubicación del hotel también era tela, porque esto lo hizo el promotor con toda su buena intención. Nos puso un hotel que estaba cerca del metro, que luego al final el metro no lo gastamos porque siempre funcionábamos en taxi y tal. Y claro, por el día parecía una zona medio bien, pero claro, un día estuvimos por el centro y tal, y volviendo andando, vimos el barrio de noche. Y además allí en México DF los negocios van como por gremios, ¿no? O sea, hay 3 o 4 calles que son mecánicos, otras calles que son, no sé qué. El nuestro era de imprentas, el rollo de impresión, vinilos, todo lo que es cartelería y demás. Y yo, bueno, pues nos ha tocado este, Está ¿no? guay, que ¿no? ni tan mal. Pero llegamos por la noche y claro, empezamos a ver ahí un ambiente un poco turbio, un poco... prostitución callejera descarnada a plena luz, no porque era de noche, pero vamos, o sea, sin ningún tipo de...
Y yo dije, hostia, este ambiente es un poco raro, ¿no? Porque no solo las prostitutas, eran los chulos, la peña vendiendo, o sea, un ambiente muy, muy turbio. A 50 metros del hotel, que claro, esto por el día no lo vimos, había otro hotel lleno de luces en plan Las Vegas, con una cola enorme, que era un hotel de estos por horas, con las putas y los puteros, los clientes, haciendo cola para entrar al... Y fue un momento de, ¿qué hacemos aquí? O sea... Y el tipo nos había puesto ese hotel porque estaba el metro cerca, tal. Luego hablé yo con Arantxa, que ha vivido en México, y me dijo, eso es el epicentro de la prostitución en el DF, tío. Y fue un ambiente un tanto turbio, chungo es duro. Porque está el metro cerca, ¿no? O sea, porque está el metro cerca. Es una cosa que nos pasa para comprar piso, alquilar piso, tal. Lo más importante es que esté el metro cerca. Ostras. Sin duda. Y luego una cosa que siempre me planteo, porque cuando quedo contigo y vamos por ahí, yo que sé, a tomar algo y tal, que siempre te paran los fans, que eso es una cosa que a priori puede ser muy guay, ¿no? Al principio, imagino que los primeros 15 fans... Las primeras veces mola. Los primeros 15 fans que te paran es como, hostia, qué guay, ¿no? La gente sabe quién soy y tal, tengo fans. Pero claro, cuando yo te he visto a ti estando contándonos nuestras mierdas, estando jodidos, y que aparezca un chaval, te agarra del cuello para hacerte una foto contigo, y es de nega foto, y tú ahí con tu cara de estoy llorando, o sea, es que ¿cómo se lleva eso? Pues no muy bien. Yo, de hecho, al final saqué la legendaria frase lapidaria de fotos sí, chapa no. O sea, me hago la foto y te vas, pero no vengas a contarme tus mierdas porque yo ya tengo las mías, tío. Claro. ¿Sabes? Claro, porque la gente no, además... es que cambiaste mi vida, es que no sé qué, es que el primer disco no sé cuánto, y es como, tío, o sea, no estoy preparado ahora para... Ni tengo tiempo, ni... Claro. Y creo que es un tanto egoísta y creo que responde a la lógica de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque... Creo que ahí hay un componente mercantilista y un componente de el consumidor siempre tiene la razón. Claro. Y como yo una vez pagué una entrada por un concierto tuyo, o una vez compré un disco, o te llevo en mi iPod, tengo derecho a comerte la oreja. A comerte la oreja, o tengo derecho a que me escuches. Y es como, no, tío, o sea... Y bueno, eso por ejemplo en Latinoamérica se acentúa muchísimo más, porque allí la gente es como mucho más intensa y tal. Y hubo un momento que dijimos, bueno, vamos a salir al tema de las... Yo después de los bolos normalmente pues recojo y me voy corriendo por la puerta de atrás como la rata que soy, directo al hotel, ¿no? Y allí sí fue, bueno, ya que estamos aquí, pues vienes una vez a cada tantas y, hostia, una fila, de tener que organizar una fila de la foto y ir pasando y nos porque si no nos van a dar aquí las 3 de la mañana, ¿sabes? Claro. Si no, y, hostia, creo que responde un poco a esa lógica del consumidor siempre tiene la razón. Claro. Yo como una vez pagué para verte un bolo o una vez compré tu disco, tú ya estás disponible para mí. Claro. Si quiero una foto te la haces, si quiero que me firmes el tal. Claro. Y es como no te ibas a pagar una entrada, ¿sabes? Y el precio de la entrada no va incluido. O sea, no es que sea una firma de discos o de libros, ¿no? Pero en la entrada iba el concierto. Y yo doy el concierto y no tengo aquí la obligación de... escuchar, y mucho menos de hacer de psicólogo, ¿sabes? Claro. O sea, que yo... Y aparte esa responsabilidad, ¿no? Es que has cambiado mi vida. Claro. Y como, tío, joder, no me cargues eso en las espaldas, ¿no? Sí, porque, claro, yo no soy especialmente mitómana, pero con algunas personas sí lo soy y sí que he ido a hacerme fotos con gente a la que admiro. Yo también. Y es verdad que cuando tú lo ves como fan es algo muy importante, pero claro, cuando yo lo veo en vosotros, por ejemplo, que es, voy a estar media hora, una hora haciendo este gesto. O sea, es muy raro, claro, es rarísimo. Es una sensación un poco extraña, ¿no? De estar ahí. Sí, no sé, además, sobre todo cuando se forman colas como esto en México o en Colombia y tal, y era uno u otro, ya practicas ahí la pose y eres como un robot, como un muñeco que claro, está ahí, ¿sabes? Porque además tú tampoco puedes conectar a nivel humano con todas esas personas porque no hay tiempo, entonces es como... Claro, venga, que luego si alguna vez sí que ha pasado, pues por lo que sea, das con alguien en un sitio y tal, sí, y has coincidido y oye, súper bien, pero porque ha surgido de forma natural, ¿no? Pero esta peña de ser mi amigo, por favor, o sea, eres majo y como eres majo tienes que ser mi amigo y es como, tengo 45 años, ya tengo todos los amigos que he hecho... No quiero más amigos. Quiero irme a mi casa. Quiero irme a mi casa. Hay un humorista muy conocido estadounidense que es Louis C.K., que está cancelado por X cosas, como masturbarse delante de gente y cosas así. Pero por lo que sea. Que ha optado un poco por lo contrario, lo que has optado tú. Él se niega a las fotos, no quiere fotos y sí que acepta el saludo, al menos el saludo. La chapa me imagino que chapa no. Sí, foto no. Chapa sí, foto no, es rollo. Porque él entiende, y en parte estoy también muy de acuerdo con él, que es que la foto es algo totalmente, es como un trofeo.
O sea, tiene mucho de trofeo que tiene más que ver con lo que tú transmites hacia afuera que lo que significa un poco para adentro. Es decir, voy a poder enseñar a mi gente o a mi entorno que he estado con esta persona más allá de lo que esto significa. En cambio, él valoraba que alguien se acercase sin el móvil o sin nada, o sea, darle la mano y decir, me mola mucho. Es que eso a veces eso también pasa y mola. O sea, gente que no viene a por el 95% es la foto, pero a veces sí que pasa eso que dices, no, vengo solo a saludarte y a darte las gracias y tal, y es como, hostia. Sí, además, el tema de redes sociales, eso ha potenciado muchísimo más, porque antiguamente pues no habían redes y tenías la suerte de tal. Y creo que ese mundo de redes, Instagram, tal, sí que tiene algo de trofeo, eso que tú dices. Claro. Yo también soy yo soy muy mitómano también, y cuando veo a alguien que tal, además me he encontrado con... Y he sido de los de foto, he sido de los de chapa, o sea, una vez con un actor y eso que notas ahí, me estoy poniendo pesado, ¿sabes? Claro. Estoy siendo la persona que no quiero ser. Pero bueno, supongo que a todos nos toca estar en alguna parte de la barricada. De hecho, los selfies se pusieron de moda con los móviles realmente. Antes la gente, cuando veía a los famosos, les hacía fotos a los famosos. No se hacían una foto con los famosos. Bueno, sí, le decía, toma la cámara, hazme una foto con tal. Pero no era tan eso. De hecho, hay un vídeo por ahí circulando que es muy gracioso de un hombre haciéndole una foto a Julen Lopetegui. No sé si se acuerdan. Lopetegui fue seleccionador nacional de fútbol durante un corto periodo de tiempo y aparece un señor y le hizo una foto, pero se la estaba haciendo a él mismo y fue muy gracioso. Pero claro, tiró para adelante porque claro, no se le va a pedir otra vez y se nota como ya se va derrotado el hombre sabiendo lo que había pasado. Que es que se había hecho una foto a sí mismo y claro, ya había perdido su tren. Ya no voy a tener esta foto de Julen Lopetegui. ¿Qué voy a hacer con esto? A mí me gustaría también hablar de un tema que además creo que nunca lo hemos hablado, hablando de miserias, pero de las que hacen un poquito menos gracia, que es aquella movida que tuvisteis con la fiscalía, no sé qué, que os estaban investigando. ¿Cómo se gestiona esa movida? Estás ahí, fotocasa a Bruselas. ¿Cómo? O sea, Fue bastante chungo porque además fue antes de que todo lo de Hassel y antes de lo de Valtonyc y... Antes de que estuviera de moda. Antes de que estuviera de moda. Sí. Por ahí os salvaste. Bueno, había habido lo de Fermín Muguruza con Galindo y alguna cosita más, pero fue tremendo porque tocamos en Sevilla en una movida, más estamos hablando de antes de sacar el primer disco, 2010 o por ahí, y gobernaba Izquierda Unida en Sevilla con el PSOE y fuimos a cantar, y bueno, y se lió la de Dios, y fue súper gracioso porque se lía de Dios en cuestión de 4 o 5 horas por la tarde, terroristas, proetarras, bla, 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 bla. La clásica. Y volviendo en el AVE de Sevilla a Valencia, al día siguiente, entramos en la cafetería, imagínate, en aquella época no era como ahora, que el AVE estaba muy normalizado, el AVE era de ricos, ¿sabes? Claro. Y en la cafetería, todos los periódicos, toda la prensa del país, El Mundo, La Razón, ABC, estábamos en portada. Y era tremendo que estábamos ahí desayunando, la gente desayunando con el periódico, mirando la portada, haciendo así, como diciendo, son ellos, terroristas. Son ellos, y diciendo, aquí nos van a matar, aquí y fue tremendo porque te ves muy solo, porque tampoco estaban tan desarrolladas las redes sociales. O sea, y de repente te ves solo de esta peña viene a por mí, ¿sabes? Y no puedo hacer nada. Y además recordaré toda la vida con Tony, que estábamos de igual como reunión de urgencia, de qué hacemos, tal, y quedamos ahí en la plaza del ayuntamiento. Y también no había otro sitio más discreto. Sí, en el centro, bueno, y de repente apareció una lechera y yo diciendo, ya viene a por nosotros. Sí, y luego fue emocionante porque ves como al principio, claro, te ves ahí como súper solo de aquí esto viene a por mí, nadie va a hacer nada, y poco a poco pues fueron dando muestras de solidaridad, hubo un comunicado que firmaban actores y firmó músicos y demás. Tuvimos la suerte de que cuando se presentó la denuncia, porque eso sabes cómo funciona, o sea, eso va en función del juez que te toque. Claro. Si te toca un juez facha, estás jodido. Y nosotros tuvimos la puta suerte, tío, de que nos tocó un juez bastante progre, que había estado en Palestina y tal, con el tema de derechos humanos y la Corte Internacional y tal. No solo eso, no sé si puedo contar esto aquí. Además, el juez no voy a decir el nombre, era pareja sentimental de una periodista que nos entrevistaba a nosotros y era súper fan del grupo. Guay. Y yo me imaginaba la conversación de no, esto no lo puedes empaquetar, que es mi grupo de cabecera. Los imaginaba de vacaciones con la tía poniendo ahí el CD en el coche y fue su marido el que nos tocó de juez, ¿no? Hostia. Y claro, fue como de
Buah, menos mal. Bueno, el tío tenía un perfil bastante guay, o sea, para ser un juez de la Audiencia Nacional. Claro. Pero eso al final es, en función del juez que esté de guardia, Claro. La VT y toda esta chusma presentó la denuncia, dio la casualidad que estaba este tipo y fue sobreseída la denuncia. Pero claro, una denuncia de la Audiencia Nacional que ahí juzgan a islamistas... Ese nivel, Claro. ¿sabes? Y además el grupo estaba en pañales, o sea, ni habíamos sacado el primer disco, que éramos unos chavales que nos conocían en nuestro barrio. Hay una anécdota más heavy todavía, y esto es absolutamente real. No solo la prensa nacional se hizo eco, sino también la prensa local aquí en Valencia. Hombre, las provincias estarían y living. el Levante. Las provincias y el Levante nos llevó a portada. Y mi padre el domingo va a comprar el periódico en la plaza de la iglesia de Paiporta, como todos los domingos del año. Y el kiosquero de derechas, pero por cuestión de años y tal, con bastante amistad con mi padre, llega mi padre a comprar el periódico y le dice literal: oye, Ricardo, tengo que preguntarte una cosa. ¿Tu hijo es de la ETA? Esto es real. Esto es real. Claro que sí. O sea, Claro que imagínate. Imagínate qué nivel de manipulación y de locura y de psicosis de tu hijo es de la ETA. Hostia, claro, y tu padre ahí que... Y va el jefe del Comando Levante. Claro, O sí, sea, exacto. El comando mediterráneo. Comando Mediterráneo, Comando Purpurina, o sea... El comando paella. Eso es cierto, tío. Eso es, y claro, mi padre, no, ¿qué dices, Ramón? Y sí, se dispara la psicosis y empieza la gente a hablar y claro, y tú estás ahí completamente indefenso, no sabes Y acojonado, claro. Yo me acuerdo, claro, cuando grabamos la canción de Anatomía de un asesinato, que yo grabé primero el estribillo, las dos frases, que digo, parias de la tierra en pie, hemos jurado vencer, muy inofensivo. Sí, un poquito de agua, Paul. Patos. Y luego tú me pasaste la versión con la letra completa y el estribillo se completaba con frases no tan amables como Cayetana ese cuello pide guillotina y yo dije, vaya, no sé, voy a subir mi currículum a LinkedIn por lo que va a pasar. Y me acuerdo que salió en noticia en el periódico de Maruenda, en OK Diario, ¿es? No, el de Maruenda no, perdón, de Inda, exacto. Que ponía, el titular era: los chicos del maíz piden guillotina para... Marcos de Quinto, el presidente de Coca-Cola y Ciudadanos, un demócrata de toda la vida. Claro, yo de repente... Ciudadanos, ¿eh? Sí. Guapo. Tremenda trayectoria. Guapo, Ciudadanos. Yo de repente vi que una canción en la que yo había participado, Eduardo Inda la había escuchado. O sea, yo era como... O sea, está Eduardo Inda en su casa. Además, ¿cómo lo escucha? Spotify. No sé, parecía todo como... YouTube, Spotify. Claro. Y es como, hostia, claro, ahora Eduardo Inda va a ir a muerte. Claro, yo era muy nueva en esto, yo no estoy acostumbrada a este tipo de cosas, ¿no? Y digo, hostia, claro, ¿qué movida es esta? Claro, de repente Eduardo Inda va por ti. No, da muchísimo miedo eso. Da miedo porque además cuando surgen ese tipo de historias no te puedes defender, porque ningún medio más o menos serio te va a dar la oportunidad de que te expreses o que te expliques, más allá de Público, el diario o algún medio más o menos de... Pero bueno, peor es el verano aquel legendario en el que Taburete nos acusó de copiar, de plagiar a Café Quijano. Y bueno, se lió la de Dios y claro. Ahí tengo que decir que sí que nos invitaron a hablar en 4 el tonto este. Risto Mejide. ¿En serio? Risto Mejide y la Cristina Pardo, la sexta también, para que explicáramos lo del sampleo en el hip hop y tal. Cristina Pardo, ¿eh? Tremendas. Altas declaraciones. Esta ha sido hoy, cuando ha dicho... No lo sé, o sea, da igual. O sea, cualquier día... Ha dicho una barbaridad, sí, no sé. Con eso nos la colaron, y además eso fue terrible porque fue en verano, en pleno agosto, que no había noticias de nada, un año de estos que no había nada, por fortuna no había guerra en Palestina ni en... Y era como, además, no solo noticias, sino que además en el especial de por la tarde, el Más Vale Tarde, una historia, haciendo reportaje, entrevistando musicólogos, no, pues esto del sampleo en el hip hop y tal, y yo flipando porque Café Quijano, que por cierto luego al final no llegó a nada porque... Bueno, estas cosas pues Café Quijano, hacen mucho los... Tremendo. ¿A quién se le ocurre samplear a Café Quijano? Es que claro. No siempre se puede samplear a Peña que Mole. Claro, pero es fuerte porque además es que tener de enemigos a Taburete y a Café Quijano, o sea, es fuerte, ¿eh?
O sea, es que te lo digo. Una lista de enemigos que ya quisieran... Pero creo que de todos los que tienes, puede que Café Quijano y Taburete sean los peores, ¿eh? Hostia, es tremendo, es tremendo. Ya, pero pelazo tienen todos, ¿eh? Sí. Bueno, no, el cantante tiene más entradas que el Bernabéu. Están todos implantados, seguro. Bueno, seguro. Ahí está, radica su secreto. No me acordaba yo de eso, es verdad, que además hubo una movida en Twitter con Willy Bárcenas poniéndose chulito. Poniéndose chulito, claro, y... Hostia. Sí, tremendo, tremendo. Sí, yo tengo una lista de archienemigos que, vamos, el otro día decían, había un tuit eso de cita, demuestra a quien te tiene bloqueado en Twitter para demostrar que eres buena persona. Yo subí la de Reverte y la de Edu Galán, por supuesto. Hostia, Edu Galán. Me tienen bloqueado los dos. Edu Galán. Yo creo que si no te tiene bloqueado Reverte, o sea, no eres nadie en este país. A mí, no eres nadie en la izquierda de este país. Reverte no, pero Edu Galán sí me tiene bloqueada. Edu Galán es terrible. Pero yo ¿Sabes que es más joven que yo? 3 años más joven que yo. Es fuerte eso. Eso es muy fuerte. Es muy yo cuando fuerte. estoy mal, entro en Twitter o entro en Google, fotos de Edu Galán. Y hostia, que no estamos tan mal, joder. Es más joven que yo, 3 años. No, 2 años. Es de los 3, del 81 es. Es de mi quinta. Hostia, es fuerte eso. Tremendo señor. Fuerte. A ver, Sí, es un sí. pionero, Edu Galán, es el pionero de la incorrección política, ¿no? Uno de los pioneros de esta nueva ola Prosa cipotuda que se de dijo. quejarse de todo esto. Fue de los primeros y Mongolia fue una publicación que me acuerdo que salió después del 15M, justo durante el 15M, y muchos envidiamos, decían, hostia, podía haber hecho yo algo como Mongolia. Y digo, bueno, menos mal que no lo hice. Porque, madre mía, otra que nos la colaron un poquito, porque... La colaron a todos un poquito, Sí, creo. sí. Pues yo recuerdo que lo que tú dices, que salió justo después del... Y con portadas así muy provocadoras, pero en el Claro. sentido bien, ¿sabes? No en el sentido de... Sí. No se puede decir nada, no puedo hacer chistes de maricas, no puedo... Claro. No, provocadora en el sentido guay, ¿no? Y creo que al principio nos la ganaron un poco a todos, pero ya empezaron ahí el humor burdo el fotomontaje chungo de... A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de esta gente. Que No vamos a le misa, pasa. vamos a hacer la revolución por no ir a misa. Le pasa a Mongolia y le pasó a Dani Mateo y le ha pasado a algún otro humorista, que es que los problemas legales los han tenido por meterse con la iglesia y con los fachas y con todo lo que es retrógrado en este país, pero siguen con un discurso de que lo woke y la corrección política es un problema muy grave para la libertad de expresión, cuando los problemas legales los han tenido precisamente con lo de siempre, en realidad. Es tremendo, además, lo de... Hace poco escribí un artículo sobre eso, ¿no? El señor de mediana edad, siempre, generalmente, en el ocaso de sus carreras, ¿no? El otro día salía Hombres G diciendo que no van a cambiar ni media letra de la letra de... Joder, con lo fácil que es, pues, tío, era otra época, eran otros tiempos, ya está. quiero pedir disculpas y ya... No, aquí mis cojones encima de la mesa, y a esta gente le pasa un poco eso, o sea, lo de Dani Mateo fue lamentable, arrastrándose por los platós diciendo, pidiendo perdón. Por eso en la letra que escribimos, Dani Mateo vendería a su madre por seguir en pantalla, o sea, es que Sí. le faltó vender a su madre por seguir el puesto en la tele, por sonarse los mocos con la bandera, tío. Ya. Es... Pues lo consiguió. Es un porque mundo, está es ahí un a mundo. tope. Está Sí, hombre, saliendo claro. en pantalla Es que al final- muchísimo. Es que al final, claro, se paga. O sea, hay ciertas fidelidades y ciertos consensos que, si los cumples, pues reportan no solo económicamente, sino mediáticamente, sino con visibilidad, sino con... Porque esta gente no para. Están... Cuando no están en ABC, están en La Sexta, cuando no están en el intermedio, cuando no el programa este de por la tarde que tienen absolutamente demencial, y sin gracia ninguna. O sea, es que al final esas se pagan y Perfecto, pues yo antes de despedirte, o despedirte es una palabra un poco rara, pero violenta, bueno, violenta. es real. Si hubiera aquí una relación de trabajo. Antes de despedirte, a mí siempre me gusta cuando estoy con un artista más, o sea, conocido y tal, me gusta siempre preguntarle por el tema de la fama, pero quiero que despotriques un poco de la fama, porque yo siempre veo a mucha gente que se estampa constantemente buscando la fama y buscando un sueño muy incierto y tal, y no, igual te estoy poniendo en un aprieto, pero me gustaría, como más que una anécdota que te resulte molesta, como nos has contado antes en México, ¿qué podrías decirle a alguien que sueña con la fama en general y qué manera tendrías de decirle no, no vayas por ahí? Pues que genera situaciones bastante demenciales, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando voy a ver a mis padres, pues yo cojo el metro y me voy. Y mucha gente en el metro pues te reconoce, ¿no? Y claro, como se vende también una imagen de la fama de alguien medio famoso, porque al final nosotros somos medio famosos, o sea, igual en ciertos sectores sí te conoce más gente o en ciertos espectros,
y el tío te pide la foto y es muy violento porque el resto de vagón no sabe quién eres. Pero claro, ven que alguien te está pidiendo una foto y es como, quiero saber quién es ese. Claro. ¿No? Porque la gente enseguida es como, ¿quién es ese? Igual es alguien súper famoso, lo tengo aquí, ¿no? Y no lo estoy valorando. Y claro, eso a mí se me hace súper violento, tío, ¿sabes? Pero se me hace más violento cuando te para algún chaval, porque claro, hay toda una industria, sobre todo en la música urbana y en el rap y tal, de la ostentación, de soy rico, de mira que Lambo, ¿no? Voy a hacer 10 burpees aquí, fucking burpees, el Lambo, fucking el no sé qué. Joder. Quería meterlo como fuera y lo he metido ahora. Sí, no todo el rollo este de mira mi mansión, mira... Y tú ahí con la tarjeta Twin. Suma 10. Y claro, y te ven a ti y un chaval me paró, pero como, diciéndome, ¿cómo vas en metro? Como diciendo, claro, y yo es como que quieres que vaya a casa de mis padres. Porque no te han visto con el patinete. ¿En helicóptero? ¿Cómo quieres que vaya a casa de mis padres en Apaiporta, en helicóptero, tío? O sea, y genera situaciones ahí como... Pero sobre todo porque vivimos en un mundo en el que la fama como se vende como tema de redes sociales, el tema de el rollo este del urban, de la música urbana, que es todo ostentación de aquí... El cochazo, la mansión, claro, no conciben que alguien pille el metro. O sea, Paul McCartney va en metro, tío, y es un puto Beatles, ¿sabes? Claro. Hay una foto legendaria de... The Matrix, Sí, Keanu Reeves va en metro también, o sea, sí. Y me encanta Roger Waters, de Pink Floyd. Agradecido por todo lo que hace por Palestina. Sí. El tío va en metro, tío, ¿sabes? En Londres, o sea... Pero porque realmente por mucha pasta que tengas, si vives en Londres, lo más cómodo es ir en metro, en coño. En Twitter me dijeron fracasado, tío, ¿sabes? Un cripto bro, porque puse lo del metro tal, vas en metro, fracasado. Y yo, tío, déjame en paz, tío. O sea, sí, o sea, probablemente un tipo que se ha gastado las escenas de su abuelo en criptomonedas y las ha perdido todas, ¿sabes? Yo tengo el piso pagado en el centro de Valencia, tío. No pero fracasado eres tú. Fracasado eres tú, tío. No voy a fracasar por ir en metro, tío, ¿sabes? Y hay toda ahí como una industria alrededor de la fama que es terrible porque creo que le mete muchos pájaros en la cabeza, sobre todo a la gente joven, claro. ¿No? Porque es como, ahora todo el mundo quiere ser famoso, ¿no? De hecho, hace unos años era quiero ser futbolista, bueno, hace muchos años era quiero ser torero, ahora antes, en mi época, en los 90, era quiero ser futbolista o cantante, y ahora es quiero ser instagramer, quiero ser influencer o quiero ser, ¿no? Este rollo de... Sí, la fama como fin. Si te esfuerzas, claro. Lo conseguirás, no todo el coaching este barato que me saca de quicio de persigue tus sueños y todo este rollo que es... O sea, si me ponen el ejemplo del que lo consigue, los millones y millones y millones que se quedan por el camino, de gente que se está esforzando muchísimo. Porque yo conozco gente que se esfuerza realmente. Claro. Y se lo toma muy en serio. Vuestro podcast es un cachondeo y tal, pero hay peña que se lo toma en plan de esto me va a sacar de pobre. Claro, sí. Y se frustran cuando no pasa. Claro. Y claro, luego eso enlaza también con la salud mental. O sea, es que al final es todo ahí un enjambre de locura, además... ¿sabes? Y de apariencia y de coaching barato y persigue tus sueños sí, porque además y la culpa es tuya por no esforzarte lo suficiente, claro. Porque al final todo se reduce a que tú no te esforzaste lo suficiente, tú no estudiaste chino mandarín a las 12 de la noche, tú no te compraste el último micrófono tal, no hiciste esta técnica que vendo en mi curso o sea, es una locura. Sí, todo. Porque además luego realmente la sociología ha estudiado que el 99% de la gente muere en el estrato social en el que nace. O sea, y el propio capitalismo utiliza a Carlinhos Brown para decirte, si Carlinhos Brown salió de la favela, todo el mundo puede, pero la realidad es que no todo el mundo puede salir. O sea, es el propio punto de fuga que tiene la... Pero es que ese debate es cíclico. Ese debate es cíclico porque... El grupo Public Enemy, que salió a finales de los 80, ya decía eso, no vas a ser Michael Jordan, claro. Ni vas a triunfar esfuérzate por estudiar, por sacar una carrera y entonces salir del gueto. O sea, no esperes que la NBA, claro. Porque al final el porcentaje de chavales que salen del gueto jugando en la NBA es ínfimo, claro. Comparado con... Y es que pero claro, siempre nos venden el ejemplo del que lo consigue. Me gusta mucho Vamos de a hablar tu libro. De los que no lo consiguen. Claro, en tu libro me gusta mucho en Llamando a las puertas del cielo, que os lo recomiendo, que me flipa, cómo precisamente hablas de tu relación con el éxito y no le das ninguna épica. O sea, dices, pues a mí me ha tocado esto porque... Pues por casualidad, rebote, pero no tiene que ver ni con tu esfuerzo ni con que soy mejor que nadie, sino me ha pasado esto, pero no creas que esto tiene sentido. O sea, esto es una cosa del azar que te ha pasado a ti y por lo que sea. Del esfuerzo, ¿sabes? De si te esfuerzas, yo no me he esforzado nunca. Ensayamos menos, o sea, no damos ni chapa. O sea, Tony y yo no ensayamos a última hora cuando si sale algún tema nuevo, venga, hay que ensayarlo 2 o 3 veces y los chicos y salimos corriendo. Una mierda. Son unos vagos. Pero que está muy guay porque realmente al final el éxito tiene que ver, pues porque vosotros hacéis hacéis una música de puta madre en un momento concreto que la gente... Por suerte y por el momento concreto en el que saliste, y hay un montón de factores, es multifactoral claro.
y no hay una fórmula secreta. Es que si la hubiera, todo el mundo sería... Claro. Porque es mejor ser músico que estar Claro. en la obra. Y luego como estaba... que la sobrevaloración de la fama, ¿no? Que es algo que hablamos mucho Marcos y yo, que es, joder, tío, si gente como Kurt Cobain se pegó un tiro, es porque a lo mejor la fama no es Podía para más, tanto. porque O sea, no quiero podía decir, claro que... La vida no le daba. La vida no le daba, literalmente. Y a mí me gusta mucho cuando leí tu libro por eso, ¿no? Por esa desromantización de la fama como algo a lo que hay que aspirar. Claro que podría haber dicho, haber mentido como un villano y decir, no, yo tenía claro que desde el principio sí me esforzaba, Claro. que es lo que venden muchos, que Claro. es como mentira. O sea, si saco alguna entrevista de cuando empezaste, seguro que, o sea, nadie desde un principio, bueno, puede que sí haya alguno, pero eso Sí, pero que- cuantitativamente es Claro. irrelevante, ¿sabes? Claro. Pues oye, Richie, muchísimas gracias Muy por bien, venir, encantado, por estoy aquí. compartir aquí con nosotros. Un aplauso, por pasa nada. favor, para el Nega. Habías venido dispuesto a hablar de Israel y Palestina y no Bueno, te hemos puedes dejado decir. nada. Había dispuesto a hablar del genocidio. en Puedes Gaza. decir tus cosas aquí. No, que me parece una auténtica barbaridad lo que está sucediendo en Gaza y bueno, la buena noticia es que por fin un país ha decidido tomar cartas en el asunto y Sudáfrica ha presentado una denuncia en la Corte Penal Internacional. Mira. A ver si más países se suman y detenemos esta auténtica barbarie. Venga. Pues ahí Bueno, queda. venga. Dame. Ay, Muchas gracias. llévate el agua si quieres. Paul, mutea el micro. Sí, sí, sí. Aprovecho para condenar de nuevo. Responde mi vida. Ay, perfecto. Pues nada, vamos a seguir. Puedes bajar si Sí, quieres. sí, bueno, y si te quieres quedar también, lo que te quieras. despido. Otro aplauso para Nega, venga. Que no se vaya en seco. Y yo no quería terminar sin hablar un poco de la Navidad, porque otro año más, la Navidad, y una empieza a estar ya harta de que porque tengamos esta convención, tengamos que quedar con la familia el mismo día, a la misma hora, todos, para cenar y comer las mismas cosas, Claro que sí. y beber, y tienes que también quedar con todos los amigos que no ves durante el año, que si no los ves durante el año, pues por algo será, ¿no? Yo aplico la misma lógica que el 8 de marzo. Si no programas mujeres en el resto del año, no me busques en marzo, y si no quedamos durante el año, no me busques en Navidad. Claro que sí. Pero el caso es que, como decías antes, incluso los que somos un poco anti-Navidad, también hacemos las mismas coñas y compartimos las mismas mierdas sobre los discursos bolcheviques que soltaremos en la mesa a la mínima. Y la verdad es que al final es toda una pereza tremenda y estamos todos esperando a que pasen y podamos seguir con nuestra vida sin tener que formar parte de esta performance colectiva que solo se sostiene por la tradición. Y nos influye hasta tal punto que si decides saltártela y cenar en tu casa sola una pizza, es probable que acabes llorando de tristeza porque vivimos en sociedad. Y todo esto nos afecta, así que al final acabas cenando con tu familia, disociada, perdida, mientras escuchas a tu cuñado decir un año más, he traído de postre tarta al whisky pero sin tarta. Otra vez. Pero bueno, esto pasa, ¿eh? Es fuerte. Pero bueno, hagamos balance para mirar hacia el futuro, porque Venga, hoy va. es 30 Sí. de diciembre, mañana despedimos 2023. Y 2023 ha sido, hablo en términos generales, no personales, porque para mí ha sido un auténtico tsunami en el que, bueno, pues en fin, un drama todo. Ha sido definitivamente un año. Ha sido un año, sí. Pero 2023, como te decía, a nivel global, ha tenido unos momentos muy locos, como que pues Ana Obregón ha sido madre comprando un bebé que es su nieta porque ha fecundado un óvulo con el semen de su hijo muerto. En Argentina. Sí, esto es real, no lo sabía. ¿No sabes eso? El hijo Pues de mira. Ana Obregón, la hija esta, está fecundada con el semen de su hijo muerto. Entonces es su hija y es su nieta. Es fuerte esto. Es muy guay. Es tuyo. Es muy guay, en realidad. O sea, si los- Depende de cómo lo veas. Si le quitamos el rollo de que es real, es bastante potente. O sea, está siendo madre y nieta a la vez de Qué una bien, niña que ha... Qué bien, qué bonito. Qué bonito. Eso es legal. Aquí no, pero se ve que en Estados Unidos sí. Luego también en Argentina han votado a un fascista que habla con su perro muerto, que también está bastante guay el tema de que el presidente de Argentina haga la ouija con su perro. Que ya lo de la ouija es raro. Pero Ya. es que un perro no habla, aunque Ya. no haya... O sea, Ya, la ¿qué traducción, pone? ¿en qué momento ocurre? ¡Guau! O sea, ¿cómo se expresa un perro por ouija? Es que- Claro, necesitaba un paso más. O sea, claro, Claro, tiene que haber una traducción después de hablar con Claro, porque eso. quiere decir que un perro... Que te comuniques con un perro muerto, ok. Sí. Pero ¿qué te dice? Porque... Ya.
En fin. Creo que le da consejos para gobernar Argentina. Pero entonces, cuando el perro estaba vivo, ¿también hablaba? O sea, quiero decir... Por supuesto. Vale, entonces tiene más sentido. Claro. Entonces tiene más sentido. Claro. Bueno, también Shakira ha estado un poquitito enfadada con su ex, por lo que sea. Hemos descubierto también en 2023 que los refugiados, cuando son blancos y rubios, nos parecen guays. ¿Sí? Y que Israel continúa israeleando, como lleva haciendo 80 años, solo que ahora con más impunidad que nunca. También ha sido el año más cálido registrado en la historia, pero los de Vox siguen diciendo que el cambio climático es una tontería woke. Y vimos al pijo de Daniel Sancho desbarrancar en la vida, convertido en asesino y descuartizador, mientras todos desde casa opinábamos que nosotros lo hubiésemos descuartizado mejor. Porque eso ha pasado, ¿eh? Es que claramente todos los aquí presentes lo habríamos hecho mejor. Porque aquí no se hacen las cosas. ¿Cómo? Porque así no se hacen las cosas, Monty Peiro. No llevamos 10 años viendo True Crime en Netflix, lo suficiente para sacarnos un doctorado en asesinato, como para que llegue de nuevo otro niño de papá a creer que todo es fácil y sin esfuerzo. Hasta para asesinar hay clases. Y como siempre, un rico haciendo el ridículo, ocupando un puesto que podría hacer un profesional de verdad. Del momento, Daniel Sancho quisiera destacar, por otra parte, esos días donde la policía tailandesa lo tenía bajo custodia tratándolo súper bien porque no tenía muy claro cómo de famoso era. Eso estaba bastante guay. Y además él mandando WhatsApp. No, estoy aquí comiendo en un restaurante de puta madre. Yo estaba de puta madre. Y aquí en España todos estaban living deseando que el pijo pillara cadena perpetua. Sí, claro. Que eso está mal, ¿eh? No defendemos el punitivismo en todo mal, ¿eh? Bueno. También tuvimos sobredosis de Rosa Peral, por lo menos nosotros dos. Y el crimen de la Guardia Urbana, y eso nos dio la vida, porque yo no sé muy bien por qué, pero el True Crime a mí me parece súper relajante. Muchísimo. Es raro, pero yo me paso el día escuchando podcast de True Crime o viendo documentales y me hacen compañía. Yo qué sé. ¿Os pasa también? Sí, ¿no? A mí lo que me pasa es que yo me pongo Crims de Carles Porta, el que dona llum a la Fuscó, y empiezo... Carles Porta forever, ¿eh? Que bien me cae. Y empiezan a contarnos la historia de un adolescente que se va de fiesta con sus amigas y pienso, ay, por favor, que llegue bien a casa. Y a ver, un poco desubicado emocional y narrativamente estoy con estos programas. Pero bueno, me meto todos estos programas por el culo. Que, por cierto, la expresión me lo meto por el culo parece que ya ha llegado casi al mainstream. 2023 ha sido el año también de meterse por el culo, figuradamente, algo que nos gusta mucho. Así y yo, de momento, estoy dentrísimo de esta movida. Me meto por el culo, la expresión me meto por el culo. Yo he descubierto ahora que hay que decir PEC, que es las siglas de por el culo. Crims, PEC. Los Jumpers, PEC. El nega metiéndose con Carlos Tarque, PEC. Está todo PEC. Vale, también nos hemos enterado de que si te metes con Pablo Motos te llaman para decirte que no lo hagas. Vale. Que yo no sé vosotros, pero yo cada vez que odio mi trabajo, cada vez que suena el despertador a las 6:50 de la mañana, pienso en que hay alguien currando haciendo llamadas para defender a Pablo Motos y de repente me despierto, me hago un café y digo, de puta madre mi trabajo, de puta madre. Está de puta madre, ¿te imaginas, no? Monty, verás, te llamo de la productora de Melendi. Nos han dicho que tienes un podcast muy divertido. Pero quería comentarte que Ramón está muy triste desde que se enteró. Quería preguntarte si podríais dejar de meteros con él. Hacedlo por sus guerreros, que son muy buena gente. Bueno, hace mucho tiempo ya que no nos metemos con Melendi porque... Bastante, 3 años lo menos. Pero porque no está haciendo... Ya va siendo hora. Pues que saque buena mierda, que ya estoy harto. Que saque otra vez, que vuelva otra vez a su etapa cantautoril, con Cheque al Portamor y esos grandes Eso estaría éxitos. muy bien. Bueno, ha sacado un villancico que ahora está en su etapa crooner, Sí. en su etapa más Frank Sinatra, que luego a lo mejor lo vamos a poner. Y está bastante guapo, la verdad. Que, por cierto, hablando de Melendi, otra cosa que ha pasado este año es que ha hecho la gira esa de 20 años de su etapa de los porros y las rastas y ha vuelto a recuperar al Melendi más dicharachero, que claro, lo ves ahora y tiene como esa energía de divorciado cuarentañero desubicado que después de 20 años vuelve a quedar con los colegas y a fumar petas y se mete en Tinder y pone fotos con gin tonics y se apunta a CrossFit y se lesiona al tercer día. No sé por qué esto me recuerda a alguien. A ver, yo no me lesioné el tercer día, me lesioné el 5.º mes. Queriendo pillar a uno que corría más que yo, que era más joven y más guapo. Pero nos pasa con Melendi, que tiene eso, que está como ahora y otra vez, Sí, que de hecho hizo el vídeo ese de que se parecía mucho a un capítulo de tu webserie. A lo mejor Melendi te ha Lo plagiado. secuestraban y no sé qué, y lo obligaban a fumar porros.
Muy bien, Melendi. Y tiene como ese rollo un poco cringe, pero bueno. Y, por supuesto, si hablamos de 2023, ninguno de estos acontecimientos está a la altura del que para mí fue una de las movidas del año. Lo es. La madre de Rubiales. Porque es que, como dirían los jóvenes, menudo evento canónico, esa señora encerrada en una iglesia de Motril. ¿Alguien sabe por qué? O sea, ¿por qué una iglesia? Bueno, es lo que ella acostumbra haciendo a visitar. Una huelga de hambre que duró menos que el ayuno intermitente de cualquier influencer fitness, con el cura como portavoz de la movida. Porque es que, ¿cuál era la finalidad? Quiero decir, ¿qué pedía? ¿Cuál era la injusticia que denunciaba? ¿Que su hijo dejara de darnos asco? Porque claro, ella decía que lo hacía para, literalmente, acabar con la cacería inhumana y sangrienta que están haciendo con su hijo. Algo Pobrecito. Que no se merece. No sé, señora, si su hijo está haciendo el ridículo internacional, o sea, es que no puedes parar esto. O sea, por eso al final, que yo estaba, reconozco, viendo en directo cuando iba a salir a hablar, que al final no salió, porque fue cuando, que se encontraba mal, que se le habían hinchado los pies, decía. Sí. Un problema gravísimo de salud. El hambre es lo que tiene. Un problema gravísimo de salud. El hambre es muy mala. Y entonces salió el cura a decir que esta señora iba a ser trasladada al hospital, que a lo mejor con que pusiera las piernas un poquito en alto, ya estaba. Un poquito de trombocitis, ¿sabes? Menudo circo. Es que fue increíble porque al final, o sea, yo por mí esto que no hubiera parado nunca, porque estaba claro que quiere decir que huelga de hambre vas a hacer en una iglesia. Lamentable. De Motril. Bueno, lo cierto es que hay que agradecerle a Rubiales que el hecho de no dimitir suene ahora tan ridículo y lamentable. Los señores que vengan detrás van a tenerlo muy complicado para aferrarse al puesto sin temor a parecerse a este señor enajenando, gritando no dimitiré, no dimitiré, no dimitiré, no dimitiré, mientras sus hijas avergonzadísimas lloraban entre el público, cosa que ocurrió de verdad. En España esquivamos una bala una vez más gracias al perro Sánchez y su habilidad para sobrevivir en política y a una unidad de la izquierda que usó su último aliento para evitar el desastre para desfallecer nada más cruzar la línea de meta. Viendo Argentina de reojo creo que podemos quedarnos contentos, pero cuidado que 2023 puede que haya sido también el año del fin de la búsqueda de la cacareada unidad de la izquierda. Que oye, un poco pesados hemos sido y esto ya no se puede alargar más. Sumar ha sido a la unidad de la izquierda lo que el embarazo en una pareja que ya no se quiere. Una catástrofe de la que solo van a salir traumas, lloros y mierda por un tubo. Muy buena metáfora ahí, Marcos. Pero bueno, miremos hacia el futuro. Venga, despidamos 2023 y abracemos 2024. Y ahora que vivimos en esta época tan extraña en la que la gente es atea, pero a la vez cree en el horóscopo, en Mercurio retrógrado, en meterse un huevo de jade por el coño para atraer las buenas energías, en hacer todo tipo de ceremonias extrañas donde mezclar sin ningún tipo de reparo el budismo, el hinduismo, el confucianismo, el milenarismo, el neoliberalismo, las criptomonedas y cualquier mierda New Age, he pensado que yo también puedo comportarme como una gurú cualquiera y autoconvencerme de que tengo algún tipo de poder para ver el futuro. Perfecto. Y captar las energías cósmicas, cuánticas, o sea, eso lo que sea, para traeros a vosotros, simples mortales, el porvenir. Y quiero que tú te unas y compartas conmigo este momento pitonisa, ¿vale? Estoy preparado. Estas son nuestras predicciones para 2024. Ideal. Por algún motivo, las mujeres cis seguiremos sin ser borradas por las mujeres trans. Pese a que un montón de feministas del PSOE lleven ya mucho tiempo advirtiendo de esto, las mujeres trans no nos han borrado. Así que han decidido hacer ellas mismas el trabajo, empezando por borrar a Irene Montero y poniendo a una ministra de Igualdad que sea ya de por sí muy transparente, casi invisible. Casi borrada. Las inteligencias artificiales... ¿Por qué me cuesta tanto esta palabra, No lo sé, Montipeiro? no puedo. Artificial, vale. Las inteligencias artificiales se desmantelan a sí mismas porque su imparable evolución les ha hecho entender por fin que vivir es una puta broma y no les renta. Toni Cantó dejará el PP y se unirá directamente a la Falange ya porque el límite es el cielo, amigues, y ya está bien. Pedro Sánchez, reelegido presidente de gobierno por 7ª vez gracias a una alianza in extremis con una plataforma de 17 partidos de izquierda llamada Plataforma de Recogida de Votos de Gente de Izquierda para dárselos al PSOE y así frenar al fascismo. Tu amigo, el que dijo que se metía a Madero simplemente porque es un trabajo fijo y con buen sueldo y no porque se sintiera especialmente vinculado a las fuerzas de seguridad del Estado, votará a Vox. Vaya. Carles Porta, presentador de Crims, detenido por asesinar a 4 personas para generar contenido para su nuevo programa.
Mientras lo metían en el furgón se le oía gritar «Poseu llum esta fuscó, fis de pute», mientras se agarraba los genitales. Tu otro amigo, el que empezó diciendo que las feministas estaban pasando ya y que al final habrá que firmar un contrato para follar y que qué más quieren las mujeres si ya lo tienen todo, casi seguro que acabará el año con una orden de alejamiento. Eso sí, por una denuncia falsa. Daddy Yankee, Bad Bunny, Don Omar y Ozuna, entre otros, firman un comunicado protestando contra el chufluzo, la nueva música de moda hecha con sonidos de cacerolas. El Remigio 34XZ, estrella emergente del chufluzo, le responde que son unos viejos carcas que no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Los cientos de humoristas hombres que dicen que ya no se puede decir nada continuarán diciendo todas las cosas que ya no se pueden decir en todos los medios de comunicación. Pablo Motos muere trágicamente al resbalarse con sus propias babas y golpearse la cabeza con la mesa de Trancas y Barrancas en directo. Me flipa que la gente aplauda esto. El equipo del programa, acostumbrados a seguirle la corriente, se suicidó en directo generando el contenido para toda la familia más inquietante de la historia de la televisión. El Estado de Israel continuará siendo ilegítimo y la mayoría de tus ídolos estadounidenses te van a continuar decepcionando poniendo I stand with Israel en sus perfiles. Iker Jiménez decide vetar todas las historias sobrenaturales que involucren a mujeres, extranjeros y homosexuales por considerarlos inclusión forzada. Verdelis tendrá otro hijo. Esto lo he metido así un poco no sé por qué. Empiezan las obras para la construcción de Argentina 2, después de la demolición de la primera. Loquillo abrazará de repente la dictadura woke y se hará llamar neurodivergentillo o neurodivergentille. La asociación Basta de Ofendiditos se manifiesta de nuevo tras una lluvia de primavera para lanzarle piedras al arco iris y exigir el fin de la dictadura woke. Juan Guaidó se meterá en OT a ver si así alguien le hace caso de una vez. Juan Guaidó descalificado en el primer corte de la preselección de OT. Volverá a ser Mercurio retrógrado aproximadamente cada 2 semanas para que una vez más tengas excusa para ser vaga o mala persona. La gente está dejando de meterse las cosas por el culo para empezar a colocárselas en las cuencas oculares. Y con esto acaban nuestras predicciones y nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Nos vemos pronto.